Ella gritó muy alto, y el millonario descubrió que la joven era virgen. Ella recordó el instante en que aquel grito escapó de su garganta, un sonido tan agudo que incluso a ella le pareció ajeno. Ahora, mientras la noche se deslizaba por los ventanales de la mansión, ese eco seguía vibrando en su pecho como una campana rota. El millonario no había insistido, no había presionado, solo la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación que aún la desarmaba. Y sin embargo, algo más profundo la inquietaba, la posibilidad de que él, con todo su poder, pudiera ver lo frágil que era en realidad. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez un momento inesperado te reveló una verdad sobre ti mismo. Y si esta historia te toca, dale me gusta y suscríbete para no perder lo que viene. Él, acostumbrado a salones llenos y decisiones firmes, seguía de pie cerca de la puerta, como si temiera romper la quietud recién instalada entre ambos. No había arrogancia en su postura, solo un respeto silencioso que contrastaba con la fuerza con la que la había protegido al cruzar la ciudad esa misma noche. Ella sintió que su respiración se volvía más corta, suspendida en el aire entre ellos. Su mente repetía la cena, las risas tímidas, el primer roce accidental de sus manos. Había sido bonito, hasta que el miedo la había traicionado. La joven se aferró al borde de la cama, sintiendo la textura suave de la tela bajo los dedos, como si eso pudiera anclarla a algo real. Cada sombra en la habitación parecía agrandarse. Cada reflejo en el espejo la enfrentaba con una versión de sí misma que no sabía manejar. No era solo vergüenza, era la sensación de estar cruzando un puente para el que nunca había sido preparada. Él la observaba sin moverse, intentando leer en su silencio un permiso, un límite o una explicación. Al final, lo único que ella pudo sostener fue la certeza de que no quería seguir huyendo de su propio temblor. Levantó la mirada, apenas un gesto, pero lo suficiente para que él entendiera que no lo culpaba. Ese pequeño acto de valentía abrió un espacio distinto entre los dos, uno en el que ya no se encontraba atrapada, sino simplemente vulnerable. El mundo se sentía grande, sí, pero por primera vez no estaba sola en él. Esperó, respiró y dejó que la noche marcara el inicio de algo que aún no sabía nombrar. La ciudad amanecía siempre con un contraste marcado. Los cristales impecables del distrito financiero reflejaban un sol que nunca parecía llegar del todo a los barrios donde ella había crecido. Entre calles estrechas y fachadas descascaradas, su vida había transcurrido en un ritmo sencillo, casi predecible. Cada mañana, el aroma del pan recién horneado llenaba la panadería donde trabajaba, un pequeño refugio frente al bullicio que la rodeaba. Allí, entre charlas breves con vecinos y el ruido del horno, había encontrado la única rutina capaz de sostenerla después de tantas pérdidas. Él habitaba un mundo al que ella apenas se atrevía a imaginar. Su mansión quedaba en una colina apartada, rodeada de jardines que parecían siempre recién peinados por el viento. Detrás de esos muros altos se escondían reuniones estratégicas, decisiones que movían dinero, empresas, destinos, pero también había silencios, el tipo de silencios que uno descubre cuando lo tiene todo, menos alguien que mire más allá de la superficie. Esa dualidad lo acompañaba como una sombra elegante y pesada. Cuando se conocieron en la panadería, fue por accidente. Él buscaba un café rápido antes de una reunión importante. Ella intentaba alcanzar una bandeja en lo alto del estante sin que se notara su torpeza. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, suficiente para que él percibiera esa mezcla de timidez y fuerza silenciosa que pocas veces encontraba en su entorno. Ella, por su parte, notó algo imposible de definir. Una suavidad escondida bajo el traje caro y la postura segura.
La cena que compartieron llegó semanas después, cuando él regresó sin escoltas ni autos llamativos, solo con un gesto tranquilo que no pedía nada. Ella aceptó por sorpresa, casi como un acto de impulso que la dejaba sin aire. Desde el inicio, el contraste entre sus mundos estuvo presente en cada gesto. Él eligiendo un restaurante acogedor, lejos de los reflectores habituales. Ella intentando no sentirse fuera de lugar, mientras acariciaba discretamente el mantel para calmar los nervios que le subían por los brazos. Lo que ninguno esperaba era la facilidad con la que la conversación fluyó esa noche. No fue una charla superficial ni un intercambio obligado. Hablaron de maternidades ausentes, de responsabilidades tempranas, de sueños postergados. Él, acostumbrado a negociar con precisión, descubrió que escucharla lo desarmaba. Ella, que siempre había creído que los ricos vivían sin heridas, vio en él cicatrices escondidas que no había imaginado. Ese intercambio íntimo fue el primer puente real entre sus dos mundos. Sin embargo, las diferencias no desaparecieron, flotaban como un velo delgado sobre cada gesto. Ella se preguntaba constantemente si estaba ocupando un espacio que no le pertenecía. Él temía avanzar demasiado rápido y replicar viejos errores que habían dañado relaciones anteriores. Ese equilibrio frágil, sostenido por respeto y cautela, fue lo que los llevó finalmente a la mansión esa noche. Nada estaba garantizado, pero ambos intuían que estaban a punto de entrar en un territorio donde sus mundos ya no serían suficientes para definirlos. Ella siempre había sido una joven que hablaba más con los gestos que con las palabras. En la panadería, sus manos aprendieron a moverse con precisión. Amasar, cortar, entregar, agradecer. Ese ritmo sencillo la ayudaba a esconder lo que realmente le sucedía por dentro. La ausencia temprana de su madre la obligó a madurar antes de tiempo, pero también dejó grietas que nunca supo cómo reparar. Aún así, había una fuerza callada en ella, una resistencia que se revelaba en la forma en que seguía adelante, incluso cuando el mundo parecía quedarle demasiado grande. La timidez que todos veían no era simple inseguridad, sino un mecanismo de defensa que había construido para sobrevivir entre voces que a menudo no la escuchaban. En su barrio, la prudencia era casi una ley no escrita. Mirar antes de hablar, pensar antes de confiar, retroceder antes de arriesgar. Esa forma de estar en el mundo la acompañó hasta aquella cena, donde por primera vez sintió que podía soltar una pequeña parte de su silencio sin temor a romperse. Aún así, la sombra de su propia inexperiencia seguía llenándole el pecho de dudas. Había algo en ella que la hacía caminar con cautela, como si cada paso pudiera desencadenar un desastre. El acercamiento del millonario durante la cena la había desconcertado más de lo que quería admitir. No porque él fuera intimidante, sino porque despertaba preguntas que nunca había tenido espacio para hacerse. ¿Qué significaba confiar? ¿Qué significaba permitir que alguien la mirara con verdadera atención? Antes de conocerlo, esas reflexiones ni siquiera existían. Ahora se convertían en un remolino que no sabía cómo ordenar. Su corazón, acostumbrado a sobrevivir en pequeñas batallas cotidianas, latía de un modo distinto cuando él estaba cerca. No se trataba de un romance idealizado, sino de una extraña sensación de compañía que la sorprendía. A veces, cuando él hablaba con suavidad, ella sentía un temblor leve en las manos, como si algo en su interior despertara después de años dormido. Ese temblor era el mismo que la llevó a gritar aquella noche, un reflejo involuntario nacido del miedo, pero también del desconcierto que trae la primera vez. A pesar de sus inseguridades, existía en ella una curiosidad profunda, una necesidad silenciosa de entender lo que estaba sintiendo. No era ingenuidad, era deseo de crecer, de dejar de vivir en modo de supervivencia y permitirse, aunque fuera un poco, explorar un mundo que jamás creyó cercano.
Esa contradicción, querer avanzar y querer huir al mismo tiempo, era su verdadero conflicto interno. Cada vez que él se acercaba con respeto, esa dualidad se volvía más evidente y también más difícil de ignorar. Sin embargo, lo que realmente definía a la joven era su capacidad de reconocer el miedo y aún así permanecer presente. Podía temblar, podía dudar, podía sentirse pequeña frente a los espacios amplios de su mansión, pero no retrocedía. Esa noche, sentada en el borde de la cama, entendió algo esencial. Su fragilidad no era una derrota, sino un punto de partida. Y aunque todavía le costara admitirlo, una parte de ella anhelaba descubrir hasta dónde podía llegar si dejaba de esconderse. En la historia de ambos, el antagonista no era una persona concreta, sino el peso invisible del mundo que él habitaba. Ese universo de riqueza, influencias y expectativas marcadas lo seguía como una sombra, recordándole que cada gesto podía ser malinterpretado, cada acercamiento visto como un capricho más de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. Ese sistema lo había moldeado, obligándolo a usar una máscara de control absoluto, incluso en momentos en los que solo deseaba ser simplemente un hombre buscando compañía sincera. Él cargaba con el juicio constante de quienes lo rodeaban, personas que medían su valor por cifras y no por emociones. Curiosamente, ese entorno estaba siempre listo para cuestionarlo, pero nunca para sostenerlo. Era un antagonista silencioso y elegante, hecho de expectativas ajenas que presionaban su espalda como si no pudiera permitirse fallar. Cuando la joven gritó, su mente se inundó con temores heredados. No la asustes, no te precipites, no seas como aquellos que dañan sin darse cuenta. Era la lucha contra su propia educación emocional. Ese antagonista también se filtraba en la mansión misma. Las paredes amplias y los pasillos pulidos reflejaban un estilo de vida que no dejaba espacio para la vulnerabilidad. Allí, donde todo parecía perfecto, a él se le hacía casi imposible mostrarse frágil. A veces, incluso su sombra le resultaba demasiado pulcra, demasiado calculada. Y aunque intentaba romper ese patrón, la costumbre lo arrastraba, recordándole que debía mantener la compostura, que no podía equivocarse, que él era el millonario, incluso cuando solo quería ser un hombre intentando acercarse con respeto. Para ella, el antagonista tomaba otra forma, la desconfianza aprendida en su barrio. Era un enemigo que se había construido con años de advertencias, miradas vigilantes y experiencias ajenas que le enseñaron que el mundo podía ser peligroso. Esa desconfianza no necesitaba palabras. Se instalaba en cada músculo tenso, en cada respiración contenida, en cada paso atrás cuando alguien se acercaba demasiado. Era la razón de su grito, no por él, sino por todo lo que su cuerpo había aprendido a temer antes de conocerlo. Ese miedo también hablaba de su historia incompleta, de una juventud sin espacio para la exploración emocional, donde la intimidad era un terreno riesgoso del que nadie le enseñó a protegerse. El antagonista era, entonces, el pasado que la perseguía sin descanso, ese legado silencioso que le impedía reconocer cuándo estaba a salvo. Y aunque ese temor la frenaba, también la hacía consciente de su propio valor. No permitiría que nadie cruzara un límite sin su consentimiento, aunque eso significara parecer frágil ante él. Entre ambos, el antagonista final era la distancia social que los separaba. Una barrera hecha de prejuicios, historias distintas y mundos que parecían incompatibles. Él temía que ella lo viera como un hombre peligroso. Ella temía no saber cómo moverse en su vida llena de lujos. Esa tensión, ese abismo invisible, era lo que realmente ponía a prueba su conexión. Pero en medio de esa batalla silenciosa, algo empezaba a transformarse. La voluntad de ambos de enfrentarse a sus sombras para encontrarse en un punto común.
La noche parecía contener la respiración cuando ella soltó aquel grito que rompió la calma de la habitación. Él retrocedió de inmediato, como si el sonido hubiera encendido una alarma que solo él podía escuchar. El silencio posterior fue espeso, casi palpable. Ella, con el corazón desbocado, intentaba comprender por qué su cuerpo había reaccionado así. Sabía que no era él, sino el miedo antiguo que llevaba dentro, ese reflejo que despertaba cuando algo se acercaba demasiado rápido. Aún así, la vergüenza le subió por el cuello como una ola ardiente. Él levantó las manos despacio, en un gesto de rendición que no tenía nada de debilidad. «No iba a hacerte daño», murmuró con una suavidad que contrastaba con sus hombros tensos. Esa frase, tan simple, golpeó en ella como un recordatorio de que no todos los acercamientos eran amenazas. Sus ojos se encontraron por un instante breve, suficiente para que ella viera que él no estaba molesto, sino preocupado. Esa preocupación, inesperadamente sincera, empezó a desarmarla por dentro. La joven se cubrió el pecho con un brazo como si intentara contener el temblor que aún no se le iba. «Lo siento». Es que nunca no pudo terminar la frase. Las palabras se quebraron antes de salir. Él dio un paso hacia atrás, no hacia adelante, y esa decisión cambió el rumbo de todo. No insistió, no pidió explicaciones, no trató de suavizar la situación con promesas vacías. Solo se quedó allí, con los ojos abiertos, dejando claro que la respetaba incluso en su confusión. Al comprender su silencio, él adoptó una postura distinta, más humana, menos segura. «Si no estás lista, no pasa nada. Aquí no tienes que demostrar nada», dijo, con una honestidad que lo liberaba también a él de años de expectativas ajenas. Para ella, esas palabras fueron como una puerta abriéndose despacio. No había prisa, no había exigencias, no había una trampa disfrazada de gentileza, solo un hombre reconociendo su límite y honrando el suyo. Esa revelación aflojó la tensión de sus hombros. Ella apretó los dedos sobre el colchón, buscando una textura que la devolviera al presente. Su voz salió en un susurro que temblaba, pero esta vez no de miedo. «Nunca he estado con nadie. Por eso reaccioné así. No sabía qué hacer». La confesión cayó entre ellos como una verdad frágil, demasiado grande para ser ignorada. Él no se movió, como si comprenderla requiriera un respeto absoluto por sus palabras. Y en ese instante ella sintió que no había sido juzgada, solo escuchada. Con la calma regresando poco a poco, él tomó aire y dio el paso más importante. Marcó un límite claro. «No voy a cruzar ninguna línea. No si tú no la eliges», declaró firme y sereno. Esa promesa, más poderosa que cualquier gesto de seducción, reconfiguró la atmósfera. Ella lo miró con una mezcla de alivio y sorpresa, sintiendo que algo se acomodaba dentro de su pecho. No era el inicio de una noche apasionada, sino el inicio de un respeto que, sin saberlo, los cambiaría a ambos. Ella permaneció sentada en el borde de la cama, escuchando cómo su propia respiración se acomodaba poco a poco dentro del pecho. La habitación, tan amplia y elegante, ya no parecía tan amenazante como minutos antes. Él, a unos pasos de distancia, la observaba sin prisa, como si esperara un gesto minúsculo para saber cómo acercarse. Esa pausa prolongada entre ambos se transformó en un puente silencioso, un espacio donde el miedo empezaba a desvanecerse y daba lugar a algo más suave, casi imperceptible, pero completamente nuevo para ella. Cuando él decidió acercarse de nuevo, no lo hizo con el cuerpo, sino con las palabras. «¿Quieres que abramos la ventana?», preguntó con voz baja, como si temiera romper el equilibrio recién establecido. Ella asintió, agradecida por la propuesta sencilla. El sonido de la noche entró con una brisa fresca que acarició su piel, y por primera vez desde que gritó, sintió que podía respirar sin que el aire le pesara. Ese gesto mínimo
fue suficiente para recordarle que no estaba atrapada. Él se apoyó en el marco de la ventana, dejándole espacio pero sin alejarse por completo. Su postura era tranquila, y aunque sus ojos mostraban cierta preocupación, había también un respeto firme que la hacía sentir segura. «No tienes que disculparte por nada», dijo, sin voltear a mirarla, permitiéndole procesar sin sentirse observada. Ese detalle la conmovió más de lo que esperaba. Estaba acostumbrada a la gente que exigía explicaciones, no a quien ofrecía comprensión antes siquiera de preguntar. La joven tomó aire y decidió mover sus manos, frotando los dedos entre sí para descargar la tensión. Ese gesto, pequeño pero consciente, fue el primer paso hacia una apertura real. «Me asusté, no por ti, sino por lo que significa confiar», confesó, dejando que la vulnerabilidad se filtrara entre sus palabras. Él ladeó un poco la cabeza, escuchándola con una atención que no necesitaba adornos. Sentir que alguien la tomaba en serio era casi extraño, un regalo que no sabía cómo recibir. El millonario regresó lentamente hacia ella sin invadir su espacio, solo reduciendo la distancia a la mitad. «A veces confiar da más miedo que cualquier otra cosa», admitió, como si hablara de sí mismo también. Ella lo miró, sorprendida de encontrar en sus ojos una sombra de inseguridad. Era fácil imaginarlo seguro en todos los aspectos de su vida, pero allí, a esa distancia cuidadosamente medida, él también parecía humano, vulnerable y dispuesto a mostrarse sin máscaras. Decidió apoyarse un poco más en el colchón, relajando los hombros. La mansión, con sus lujos silenciosos, ya no parecía un mundo ajeno, sino un escenario temporal donde ambos estaban aprendiendo a moverse sin lastimarse. Él tomó asiento en una silla cercana, colocando los codos en las rodillas con una postura humilde. Ese gesto tan simple hizo que ella soltara un suspiro que llevaba atrapado desde hacía años. Era extraño. Por primera vez sentía que su voz tenía un lugar seguro donde descansar. La conversación empezó a fluir sin fuerza, como un río que encuentra su curso después de un bloqueo. Ella habló de su barrio, de los ruidos constantes, de la panadería que era refugio y rutina. Él le contó de la soledad que se escondía detrás de sus reuniones y sus viajes. Sus mundos, tan distintos al inicio, comenzaban a unirse de forma inesperada. Cada palabra revelaba un pedazo de verdad que antes habían mantenido oculta, como si la noche hubiera creado un pacto silencioso de sinceridad. Hubo un momento en que ella se atrevió a levantar la mirada por completo, sosteniéndola sin apartarse. Ese acto, tan simple y tan valiente, provocó un microevento. Él se enderezó, sorprendido por la fuerza nueva en sus ojos. La joven sintió un latido extraño, mezcla de timidez y determinación. No estaba lista para nada más allá de esa conexión tranquila, pero por primera vez se permitió sentir sin huir. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un espacio lleno de posibilidades. Él extendió una mano hacia la mesa cercana y encendió una lámpara pequeña, dejando que la luz cálida suavizara la habitación. Ese detalle redujo las sombras que antes la aterraban. Ella agradeció el gesto con un movimiento leve de cabeza, casi imperceptible. La luz suave iluminó su rostro, revelando la mezcla de nervios y alivio que llevaba dentro. Él sonrió apenas, una sonrisa tenue que no buscaba convencerla de nada, solo acompañarla en el proceso de recuperar la calma. Mientras la noche avanzaba, ambos comenzaron a explorar temas más íntimos, pero no físicos, temores, sueños, heridas pasadas. Ella habló de su madre, de los años difíciles, de la necesidad de cuidar de sí misma sin mentores. Él habló de fracasos silenciosos, de relaciones donde le exigieron perfección en lugar de humanidad. Cada confesión abría un espacio extraño donde los dos podían verse sin adornos, sin expectativas.
Ese intercambio fortalecía algo que ninguno había planeado, un respeto mutuo que se volvía casi palpable. La tensión inicial se transformó, sin desaparecer por completo, en una corriente más suave que recorría la habitación. Ella seguía temblando un poco cuando él la miraba, pero ya no era miedo, era el vértigo de encontrarse con una posibilidad nueva. Él también parecía reconectar con algo olvidado, una paciencia que creía perdida entre obligaciones y formalidades. Ambos, sin planearlo, estaban aprendiendo a caminar en un territorio emocional desconocido, pero compartido. En un momento, ella acercó las manos a la manta para cubrirse las piernas. Él percibió el gesto y preguntó con delicadeza, ¿quieres que te traiga otra? Ella negó suavemente, pero el detalle la estremeció por dentro. Ese tipo de cuidado tan sencillo y tan atento le resultaba casi ajeno. Era extraño sentirse vista sin ser presionada, sentir cercanía sin miedo. Esa sensación le abrió una grieta donde por primera vez se asomó una pregunta. ¿Y si realmente era posible confiar? Él, por su parte, también estaba viviendo un descubrimiento. Siempre había tenido que controlar cada movimiento, cada palabra, cada acercamiento. Pero con ella no necesitaba impresionar, no necesitaba demostrar poder. Su presencia lo invitaba a ser más lento, más honesto, más humano. Sentía que cada silencio compartido tenía más peso que las conversaciones ruidosas de su mundo habitual. Y en esa calma recién encontrada, él también comenzó a bajar las defensas que creía permanentes. Se produjo entonces un pequeño gesto que lo cambió todo. Ella deslizó un poco la mano sobre la cama, no para invitarlo, sino para demostrar que ya no necesitaba abrazarse a sí misma. Ese movimiento, tan sutil, lo conmovió profundamente. No era cercanía física, era confianza naciendo, lenta pero real. Él lo entendió sin palabras y se mantuvo en su lugar, celebrando en silencio ese avance. A veces, lo más importante no era acercarse más, sino respetar la distancia que ella elegía desde un lugar de crecimiento. A medida que la conversación seguía, ambos comenzaron a reír, no con euforia, sino con esa risa floja que llega cuando la tensión se libera por fin. Sus voces llenaron la habitación de una calidez que no necesitaba contacto físico para sentirse íntima. La joven se sorprendió de lo ligera que sonaba su propia risa, como si hubiera olvidado que podía reír así. Él la escuchó con una mezcla de ternura y alivio, comprendiendo que ese sonido valía más que cualquier acercamiento precipitado. Finalmente, cuando el cansancio empezó a notarse en sus párpados, ella respiró hondo y se permitió admitirlo. «Gracias por quedarte». Él respondió con una mirada suave que contenía mucho más de lo que decía. «Gracias por confiar aunque sea un poquito». No se tocaron, no cruzaron límites, no se dijo nada que forzara el destino. Pero aquella noche, en medio de su vulnerabilidad y su respeto mutuo, algo se transformó. Sin dramatismos, sin urgencias, una conexión comenzó a florecer. La madrugada avanzaba cuando un silencio distinto llenó la habitación, más denso, más expectante. Ella, envuelta en la luz tenue de la lámpara, parecía debatirse entre el impulso de protegerse y el deseo tímido de avanzar un paso más hacia él. Él permanecía sentado en la silla, con los codos apoyados en las rodillas, como si temiera alterar la calma que tanto trabajo les había costado construir. Ese equilibrio frágil vibraba entre ambos, anunciando que algo importante estaba por suceder, algo que ninguno había planeado, pero que ya no podía evitarse. Ella bajó la mirada hacia sus propias manos, observando cómo los dedos, antes tensos, ahora descansaban más abiertos, menos temblorosos. Ese pequeño detalle la sorprendió, como si su cuerpo hubiera decidido antes que su mente. Él lo notó, porque se inclinó apenas, muy despacio, mostrando que entendía el mensaje silencioso que ella estaba aprendiendo a expresar. No se acercó más,
pero en sus ojos había un brillo que mezclaba ternura, paciencia y un respeto férreo que parecía protegerla incluso desde la distancia. La joven tomó un aire profundo, uno que le llenó el pecho de valor y miedo al mismo tiempo. Pensé que, si alguna vez llegaba este momento, yo no sabría qué hacer, confesó con voz suave. El temblor que acompañó sus palabras no era de terror, sino de sinceridad. Él tragó saliva con cuidado, como si cada palabra fuera una pieza delicada entre sus dedos. No tienes que hacer nada hoy. Nada. Solo estar aquí ya es suficiente, respondió, dejándole claro que su presencia era un regalo, no una deuda. Ese instante marcó el verdadero giro emocional. Ella levantó la mirada y lo sostuvo sin huir, sin esconderse. Sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo desarmó por completo. Él sintió un golpe en el pecho, no de deseo, sino de revelación. La muchacha no necesitaba protección porque fuera frágil, sino porque estaba aprendiendo a confiar por primera vez. Y en ese proceso, él descubría algo que no esperaba: el deseo profundo de estar a la altura de esa confianza. Ella dio un gesto mínimo, pero decisivo. Deslizó un poco su cuerpo hacia el centro de la cama, dejando un espacio a su lado, no para que él se acercara, sino para mostrar que ya no estaba atrapada en su propio temor. Él no se movió, respetando ese terreno recién sembrado. «No quiero que pienses que me debes algo solo por estar aquí», dijo él con voz baja. Ella negó suavemente, susurrando: «No lo pienso. Solo no quiero seguir sintiéndome tan pequeña». Ese reconocimiento abrió una grieta luminosa entre ellos. Entonces ocurrió el microevento que convirtió la noche en un clímax emocional. Ella extendió su mano apenas unos centímetros hacia adelante, sin tocarlo, sin pedir nada, solo mostrando que por primera vez en su vida elegía permanecer, no huir. Él inhaló despacio, como si necesitara asegurarse de no estropear ese momento. «Estoy aquí, a tu ritmo, no más rápido», prometió. La brisa nocturna entró por la ventana abierta, moviendo la cortina con suavidad, como si también celebrara ese pequeño acto de valentía compartida. La joven cerró los ojos un instante, permitiendo que esa promesa le atravesara el pecho como un alivio que llevaba años esperando. Sintió que su miedo, ese que había gobernado cada una de sus decisiones, comenzaba a ceder. Cuando los volvió a abrir, él seguía ahí, firme y tranquilo, como una certeza en medio de sus dudas. Lo observó con más claridad que nunca, comprendiendo que el respeto de aquel hombre era real, no un disfraz para ocultar intenciones. Ese descubrimiento fue la verdadera chispa que transformó la noche. Él, por su parte, vio en ella algo que no había encontrado en mucho tiempo: la fuerza de alguien que decide sanar aun cuando no sabe cómo hacerlo. Y esa fuerza lo conmovió profundamente. No la tocó, no hizo falta. El momento era tan íntimo que acercar la mano habría roto la magia. En cambio, se inclinó un poco hacia adelante y dijo: «Gracias por no cerrar la puerta». Ella sonrió por primera vez desde la cena, una sonrisa pequeña, temblorosa, pero luminosa, que atravesó todo lo que lo rodeaba. El aire se llenó de una quietud nueva, más cálida, más cercana. No se besaron, no cruzaron líneas, pero ambos entendieron que el verdadero acercamiento había ocurrido en su interior, un paso emocional que valía más que cualquier gesto físico. Si estás sintiendo esta tensión conmigo, si crees que este momento merece continuar, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué crees que pasará entre ellos. Tu apoyo mantiene viva esta historia que recién está encontrando su verdad. La mañana llegó sin prisa, filtrándose por la ventana abierta con una luz suave que descansó primero en su rostro. Ella despertó lentamente, sorprendida de no sentir miedo, solo un cansancio ligero mezclado con una calma nueva. Él seguía allí,
sentado en la misma silla donde había pasado casi toda la noche, inclinado hacia un costado, dormido sin pretensiones. Verlo así, sin la armadura del millonario que todos conocían, le produjo una emoción difícil de nombrar. Por primera vez, la mansión no le pareció un lugar ajeno, sino un espacio compartido donde algo había comenzado a repararse. Cuando él abrió los ojos, lo primero que hizo fue incorporarse con torpeza, como si temiera haber invadido su descanso. «¿Dormiste un poco?», dijo ella, sorprendida de que su voz saliera tan tranquila. Él se frotó la nuca, avergonzado, y respondió: «Quería asegurarme de que te sintieras bien antes de irme». Ese gesto, tan lejos del control que solía ejercer sobre todo en su vida, la conmovió profundamente. Por un instante, ninguno habló más. Solo dejaron que el silencio se tiñera de gratitud. La joven decidió levantarse lentamente y caminar hacia la ventana. El aire fresco le acarició el rostro y sintió de forma inesperada que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era valentía repentina, sino una tranquilidad suave, como si hubiera recuperado una parte de sí misma olvidada. Él se acercó apenas unos pasos, cuidando de no invadir su espacio. «Gracias por dejarme quedarme», dijo con honestidad. Ella lo miró, entendiendo que esa gratitud no venía del deber, sino de un reconocimiento verdadero. Ambos habían sanado algo esa noche. Él dio un paso más, pero se detuvo antes de tocarla. «Si en algún momento quieres hablar, caminar o simplemente compañía, estaré aquí», murmuró, dejando claro que no pretendía dirigir su vida, solo acompañarla. Ella sintió un pequeño temblor, pero esta vez no venía de miedo, sino de emoción contenida. «Quiero intentarlo», respondió con un hilo de voz, suave pero decidido. No dijo qué iban a intentar. Ninguno necesitaba etiquetas todavía. El simple hecho de nombrar la intención ya era una forma de acercarse sin perderse. La escena más simbólica ocurrió cuando él extendió la mano, no para tocarla, sino para ofrecerle una salida juntos hacia el día que empezaba. Ella miró esa mano abierta durante unos segundos largos, respirando hondo, sintiendo que ese gesto representaba todo lo que había temido y todo lo que ahora se permitía. Entonces, con una lentitud casi ceremonial, colocó su mano sobre la de él. No fue un apretón firme, solo un contacto suave, seguro, elegido, un pacto silencioso de respeto mutuo. Salieron de la habitación sin prisa, caminando lado a lado, sin guiones, sin urgencias. En ese trayecto breve por el pasillo, ella notó algo en sí misma. Ya no caminaba encogida, ya no temía cada sombra. Él, a su vez, parecía moverse con menos rigidez, como si la presencia de la joven hubiera suavizado las exigencias que cargaba sobre los hombros. No hubo grandes declaraciones, solo acciones pequeñas que reparaban lo que la noche anterior había quebrado. Y así, paso a paso, ambos comenzaron a escribir un nuevo inicio. En los días que siguieron, ella descubrió que la confianza no nace de un salto, sino de pasos pequeños sostenidos con paciencia. Cada mañana en la panadería, al recordar la noche en la mansión, sentía una calidez nueva acomodándose en su pecho. Él la visitaba a veces, no con grandes gestos, sino con una presencia tranquila que no pedía nada a cambio. Esa constancia tejía en ella una certeza suave. No era necesario borrar su miedo para avanzar, solo reconocerlo y caminar acompañada. Y desde ese lugar comenzó a sentirse menos sola en el mundo. Él también cambió. Sus días dejaron de ser una secuencia de reuniones y decisiones frías. Había aprendido que el respeto no era solo un acto puntual, sino una forma de habitar la vida de otro sin invadirla. La joven le enseñó, sin proponérselo, que la vulnerabilidad podía ser un puente y no una amenaza. A veces, cuando la veía sonreír con más soltura, sentía que algo dentro de él se enderezaba, como si finalmente encontrara un propósito que no tenía que ver con dinero, sino con humanidad.
Su vínculo creció sin prisa, sin presiones, con una ternura que se construía en miradas sinceras y silencios compartidos. Ella aprendió a levantar la cabeza con más firmeza. Él aprendió a bajar las defensas sin temor. Y así, entre caminatas lentas y conversaciones que curaban, ambos comprendieron que la verdadera recompensa no era el romance inmediato, sino la dignidad restaurada en cada gesto de respeto mutuo. La historia que habían temido enfrentar se transformó en un lugar seguro, donde ambos podían ser ellos mismos sin máscaras. Al final, la moraleja se volvió clara. El amor que nace del respeto es el único capaz de sanar cicatrices antiguas. No importa cuán distintos sean los mundos de dos personas, si ambos están dispuestos a escucharse, cuidarse y avanzar sin forzar nada. Si crees en el amor que se construye desde la calma, desde la paciencia y desde la verdad, escribe respeto en los comentarios.